Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy, en este vídeo, vamos a continuar haciendo una revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver el punto 9 de pulmón, el punto Tai Yuan. Pero primero hagamos la presentación del canal y luego continuamos desarrollando este tema. ¿Cuáles son las características de este punto? La primera característica que voy a remarcar es que es un punto Shu. Vamos a recordar que los puntos Shu son puntos que movilizan la energía vital para eliminar la energía perversa. Son puntos que tratan la pesadez corporal y tratan los dolores articulares. En los meridianos Yin, este punto coincide con el punto Tierra. Y también en los meridianos Yin, este punto coincide con el punto Yuan. Recordemos que los puntos Yuan tratan trastornos de órganos y entrañas y regularizan la energía del meridiano, ya que comunican con el punto Luo de su meridiano acoplado en relación Bioli. Por lo tanto, este punto 9 de pulmón está conectado por una rama energética con el punto Luo de intestino grueso, es decir, con el punto 6 de intestino grueso. Otra característica importante de este punto es que es un punto Hui, es el punto de reunión de los vasos sanguíneos. Recordemos que los puntos Hui o de reunión también son conocidos como puntos Roe o puntos de acción directa. Son puntos que comunican con los órganos, con las entrañas, comunican con la energía, con la sangre, con los tendones, con los vasos sanguíneos, con los huesos y con la médula. Estos puntos se emplean para tratar desarreglos energéticos de estos sistemas. En el caso de este punto, es el punto de reunión de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, lo vamos a utilizar para tratar patologías que afecten a los vasos sanguíneos. ¿Dónde se va a localizar este punto? Bueno, como podemos ver aquí en la imagen, este punto se va a localizar justo aquí en el pliegue de la muñeca, del lado radial, en el punto de palpación del pulso Kun. Pero para localizarlo correctamente vamos a hacerlo ahora de forma práctica. Bueno, este punto dijimos que va a estar localizado en lo que es el pliegue de la muñeca del lado radial en la posición del pulso Kun. El pulso Kun está localizado justo aquí. Pero para localizar correctamente este pulso vamos a identificar las distintas referencias anatómicas que tenemos alrededor de este punto. La primera referencia anatómica que vamos a identificar va a ser este hueso que sobresale aquí y que podemos palpar, que es la apófisis estiloide del radio. La vamos a marcar. También aquí podemos identificar un tendón, el tendón abductor del pulgar largo, que sería el tendón que se puede palpar con mucha facilidad aquí. Entonces, este punto 9 de pulmón va a estar localizado justo en una depresión que hay entre la apófisis estiloide del radio y el tendón del lado de la palma de la mano, justo en el pliegue de la muñeca. El punto va a estar localizado justo aquí, donde se encuentra el pulso Kun. Lo podemos palpar con mucha facilidad y si colocamos el dedo y apretamos un poquito, vamos a sentir el pulso. Es aquí donde se localiza este punto 9 de pulmón. Y a la hora de punturar este punto tenemos que tener cuidado con la arteria radial. Un poquito más aquí vamos a encontrar el punto 8 de pulmón y aquí arriba, si palpamos,
sobre la apófisis estiloide del radio. Hay una pequeña depresión y va a estar localizado el punto 7 de pulmón. Entonces estaría el punto 7 de pulmón, el punto 8 de pulmón y el punto 9 de pulmón, que es el punto que estamos viendo en este video. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Las principales funciones de este punto son fortalecer el chi y el yin de pulmón. Va a ser un punto que va a regular el metabolismo de los fluidos. Es un punto que va a transformar la flema. También es un punto que hace descender el chi de pulmón y es un punto que regula y armoniza los vasos sanguíneos. ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Como es un punto que va a tonificar el chi de pulmón y también va a regular el metabolismo de los fluidos, lo utilizaremos, por ejemplo, cuando haya tos seca, cuando haya tos con mucosidad, cuando haya asma, también cuando haya dificultad para respirar o que la respiración sea corta. También, al ser el punto de reunión de los vasos sanguíneos, lo vamos a utilizar para tratar todo tipo de patología de los vasos sanguíneos. También lo vamos a utilizar cuando haya hemorragia, especialmente en la parte alta del cuerpo, del diafragma hacia arriba. Por ejemplo, cuando haya hemoptisis, que es cuando hay tos con sangre, y también en el caso de epistasis, que es el sangrado por la nariz. ¿Qué combinaciones podemos encontrar con este punto? Bueno, no vamos a encontrar una combinación específica con este punto, pero sí debemos tener presente que es un punto que lo podremos utilizar como punto complementario para tratar, primero, patologías de los vasos sanguíneos, porque es el punto de reunión de los vasos sanguíneos, y en segundo lugar cuando haya vacío de chi o de yin de pulmón que deriven en los síntomas antes mencionados.